Bienvenidos a Ciencia Intensa. En el presente video tomaremos un conjunto de datos, en este caso particular de 18 datos, lo organizaremos de menor a mayor y determinaremos las medidas de centralización, que son la media, la moda y la mediana. Además de esto, determinaremos los cuartiles, que son las medidas de localización por excelencia y que nos permitirán realizar un diagrama de bigotes y cajas y finalmente realizar un pequeño diagrama de puntos que es una representación gráfica de dichos datos. Vamos entonces con la organización de datos de menor a mayor. Aquí ya está hecha: 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12 y 15. Vamos a determinar la moda. Claramente la moda, por definición, nos habla del dato de mayor frecuencia, es decir, el dato que más se repite. El dato que más se repite es el 7, que está en 3 ocasiones, y el 8, que está en 3 ocasiones. En ese caso decimos entonces que la moda tiene dos valores, el 7 y el 8. Es un conjunto de datos bimodal. Vamos a hablar un poquito ahora de la mediana. Vamos a determinar la mediana de este conjunto de datos. La mediana de este conjunto de datos es el dato de la mitad. En el caso particular de este conjunto de datos, que tiene 18 datos, es un conjunto par de datos. En este caso particular debo tomar los dos datos de la mitad, es decir, el dato 9 y el dato 10, promediarlos, es decir, 8 más 8, y dividirlos entre 2. Esto me da como resultado, obviamente, 8 más 8, 16, dividido 2, da como resultado 8. Si el número de datos fuera impar, por ejemplo, si este número 15 no existiera, el dato de la mitad sería el noveno dato, y en ese caso tendríamos simplemente ese valor. Pero cuando el número es par, cuando el número de datos es par, es necesario promediar los dos datos del centro. Ahora, para calcular la media, vamos a realizar la suma de todos estos valores y eso nos dará como resultado, ustedes lo pueden comprobar, 148. Y eso lo divido entre el número total de datos, que da 18. Lo que nos da un resultado de 8,2. Para que no se confunda esto, vamos a poner un punto y coma para que no parezca un número decimal. En cambio, este sí es un número decimal. Perfecto, ya tenemos entonces la media, la moda y la mediana. Vamos a calcular a continuación el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, que son los valores que dividen nuestro conjunto de datos en pequeñas porciones de 25%, ¿cierto? Esto se llama una medida de localización. Vamos a calcular el cuartil 1. Recordemos que para calcular el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, utilizaremos una expresión que me dice número del cuartil es igual a K multiplicada por el número de datos y dividido, en este caso particular, 4. Vamos a determinar entonces el cuartil 1. K me habla básicamente del número del cuartil, en este caso K vale 1, y es el número del dato que corresponde a dicho cuartil. Por lo tanto, el cuartil, para el cuartil 1 decimos que I es igual a K, que es el número del cuartil 1, multiplicado por N, que es el número de datos, es decir, 18 dividido 4, porque nuestro conjunto de datos va a quedar dividido en 4 partes iguales. Esto nos da entonces 18 cuartos, y 18 cuartos nos da como resultado 4,5. 4,5 nos da, pero ese 4,5 lo redondearemos simplemente por debajo a 4. Eso significa que nuestro cuartil 1 corresponde al cuarto dato. Basta con contar dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4. Este será entonces nuestro cuartil número 1. Nuestro cuartil número 1 es 6. Es decir, que de este conjunto de datos, el 25% de ellos son números entre 4 y 6. Muy bien, vamos a calcular el cuartil 2 bajo esta premisa. El número del dato que corresponde al cuartil es igual a K, que es el número del cuartil que deseamos determinar, que es 2,
multiplicado por el número total de datos, que es 18, y esto dividido 4, porque vamos a dividir nuestro conjunto de datos en 4 partes iguales. Esto nos da 2 por 18, da 36, dividido 4 da como resultado 9. Eso significa que nuestro cuartil 2 corresponde a 8, que es básicamente también uno de los dos valores de la mediana. Por lo tanto, el cuartil 2 es 8, lo que significa que el 50% de los datos son números menores o iguales a 8. Finalmente, calculemos el cuartil número 3. En el cuartil número 3 determinaremos entonces la misma expresión matemática. K vale 3 multiplicado por el número de datos, que es 18, y dividido entre 4, porque es el número de rango o el número de pedazos en el que voy a dividir el conjunto total de datos. Esto es 3 por 18 dividido 4, mitad de 4, 2, mitad de 18, 9. 3 por 9, 27 dividido 2, y claramente 27 dividido 2 nos da como resultado 13.5. 13.5 lo redondearemos simplemente a 13. Es decir, que el dato número 13 corresponderá al cuartil número 3. Aquí vamos en 9, 10, 11, 12 y 13. Este será entonces nuestro cuartil número 3, que vale 9. Ya tenemos entonces nuestros 3 cuartiles. A continuación, determinaremos el diagrama de cajas y bigotes. Para realizar el diagrama de cajas y bigotes es necesario entonces tener en cuenta la ubicación que vamos a describir a continuación. Vamos a poner un eje de coordenadas que es aproximado, no es un eje de coordenadas exacto. Vamos a ubicar acá, justo en el medio, el cuartil número 2, que vale 8. Vamos a ubicar un poco antes el cuartil número 1, que vale 6. Y vamos a ubicar el cuartil número 3, que vale 9. Este es entonces nuestro diagrama de cajas. Será una cajita cuyos extremos correspondan a la ubicación de los cuartiles 1 y 3 y cuyo centro corresponda al cuartil número 2. Ese sería nuestro diagrama de cajas. Ahora, para continuar y para terminar nuestro diagrama de bigotes, lo que tenemos que hacer a continuación es utilizar la siguiente expresión matemática. Resulta que para calcular el bigote de la derecha, el bigote que queda al lado derecho va a ser cuartil 3 más 1,5 RIC, y para calcular el bigote izquierdo sería cuartil 1 menos 1,5 multiplicado por RIC, donde RIC es el denominado rango intercuartílico. Y el rango intercuartílico es básicamente la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. De esta manera, el rango intercuartílico corresponderá a Q3, que vale 9, menos Q1, que vale 6. Por lo tanto, el rango intercuartílico es 3. De esta manera, el rango intercuartílico lo podemos reemplazar aquí por 3. Lo podemos aquí reemplazar por 3. El Q3, que es el cuartil número 3, lo podemos reemplazar por 9. Y el cuartil 1 lo podemos reemplazar por 6. Vamos a realizar entonces estos cálculos para determinar los bigotes. Esos bigotes son muy importantes y son muy relevantes para determinar cuáles de esos datos son atípicos. Entonces hacemos 9 más 1,5 por 3 da como resultado 13,5. 13,5. Y el bigote izquierdo, que delimita aquellos datos que son atípicos,
6 menos 1,5 por 3 da como resultado 1,5 también. 1,5. De esta manera, 1,5 lo ubicamos por acá, 13,5 lo ubicamos por acá y realizamos el pequeño diagrama que me habla de esos bigotes. Vamos a poner este hacia acá y este hacia acá. Ese es nuestro diagrama de cajas y bigotes. La pregunta final para terminar este video es: ¿alguno de los datos es atípico? Es decir, ¿alguno de los datos es inferior a 1,5 o alguno de los datos es superior a 13,5? La respuesta es no. Si habláramos del rango izquierdo, del valor de la izquierda, el menor dato es 4. Por lo tanto, todos los datos están dentro o son reconocidos como datos típicos. Sin embargo, podemos notar que hay un dato que vale 15, que es más grande que 13,5. Por lo tanto, este dato de por acá lo ponemos como un circulito o lo podemos poner también como un asterisco, diciendo que ese es precisamente un dato atípico. 15 está por fuera del rango de los datos típicos. Con esto culminamos este video.